Mi nombre es Jorge Sales Boyoli, soy el coordinador del Comité de Derecho Laboral de la ANADE para este bienio que empieza recién este enero. Estaré coordinando durante 2019 y durante 2020 los esfuerzos laborales y me siento muy honrado de ello y además muy afortunado de aparecer coordinando este comité que no cabe duda que va a estar de moda, ¿no? Los nuevos tiempos de la política laboral y sindical claramente nos hacen pensar que será un comité con la ayuda de todos ustedes muy activo. Así que yo estoy a sus órdenes y antes de actualizarles un poco qué hemos estado haciendo desde diciembre en el comité, quiero presentarles al licenciado Jaime Bustamante, que es el vicecoordinador de este comité. Él tiene la alta responsabilidad de los temas legales, laborales a nivel Latinoamérica en un empleador muy importante a nivel mundial que es Manpower Group. Es además un amigo y un compañero con el que litigamos allá en la prehistoria, ya hace muchos años. Él tenía menos canas de las que tiene en ese entonces, pero ya tenía canas. Y yo seguramente tendría varios kilos menos. Bienvenido, Jaime, y muchas gracias. Esta es nuestra primera sesión de este comité. Solamente querría yo platicarles un poco qué es lo que hemos hecho de diciembre a la fecha de manera muy breve. El 22 de diciembre prácticamente amanecimos con la sorpresa pues que ya se había enviado la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para su discusión en las cámaras. Después de que habíamos vivido el morenazo, déjenme llamarlo así, del convenio 98, semanas antes, de la Organización Internacional del Trabajo, que mandaba un mensaje de una nueva forma seguramente de legislar. Y ante esta sorpresa, el 22 de diciembre, de descubrir que se había ya enviado a las cámaras legislativas para discusión la iniciativa de la reforma laboral, optamos por fijar un pronunciamiento rápido como ANADE. Saben ustedes que esa iniciativa que se pretendía discutir seguramente pues en fast track el 22 de diciembre durante el periodo extraordinario no tuvo la suerte o tuvo la suerte de no ser discutida. Se subió junto con el paquete de presupuesto para el año 2019 y por supuesto que todo el tema del paquete económico de ingresos y egresos se llevó toda la atención durante el periodo extraordinario. Esto ocasionó que entonces se dejara pendiente la iniciativa del 22 de diciembre para que se empezara a discutir hace unos días en la sesión ordinaria que inició el 1 de febrero y está ahí empezando de manera todavía muy tímida a ser discutida junto con otras iniciativas que están ahí esperando turno. Creemos que va a haber pronto una discusión interesante sobre eso. Han pasado cosas del 22 de diciembre acá, parece que hay 7 iniciativas en total ya presentadas y ni siquiera estamos muy claros cuál de ellas se va a discutir, pero seguramente hoy por una reunión que les platicaré en breve tendremos más claridad de eso. Volviendo al 22 de diciembre, lo que hicimos fue el día 23 de diciembre fijar un posicionamiento de ANADE sobre esta iniciativa de reforma que ponía el énfasis más que en el fondo, ponía el énfasis en la forma en la que se debe discutir una reforma de tan gran importancia para el país y de alto calado. Y destacábamos también la necesidad pues de afinar y de discutir algunos aspectos, especialmente en el ámbito sindical. Ese posicionamiento seguramente muchos de ustedes lo conocieron, se fijó un posicionamiento pues muy en los estilos modernos, que fue subirlo a redes sociales, y de redes sociales tuvimos cierto éxito porque lo tomaron varios medios de comunicación. Creo que ayudó el salir en tiempo y salir rápido en una época en la que además los reporteros estaban antiguamente ávidos de noticias en diciembre, pero este diciembre creo que lo que sobró fue actividad política, social, laboral y sindical, ¿no?
vino después el tema del salario mínimo y ahora pues el tema de Matamoros que yo creo que también nos hace pues que debamos estar muy atentos a lo que está pasando en el mundo laboral y sindical. Tuve ya la oportunidad de estar en Matamoros y si ustedes pasan por las calles de los parques industriales, que hay 2 parques industriales grandes, el ánimo que se vive en las huelgas que hay ahí no es el ánimo que estamos acostumbrados a ver, que es un poco como triste, como las personas en las tiendas de campaña ahí esperando alguna noticia. El ánimo que se vive es festivo, hay gente bailando afuera de las fábricas, hay trabajadores que están organizando la tradicional carne asada norteña ahí, ¿no? Y después de Matamoros tuve la oportunidad de estar en Ciudad Juárez, y en Ciudad Juárez pues hay un temor, ¿no? Más o menos fundado de un contagio de este fenómeno, y es ahí donde creo que ANADE tiene que tomar un rol importante. Index, que es la industria de la maquiladora en estas ciudades, ha tardado en pronunciarse. La semana pasada empezó a pronunciarse sobre el número de empleos que se están perdiendo y bueno, informarles que el día de hoy tenemos, además de este posicionamiento del 22 de diciembre, el día de hoy tenemos una reunión en la Cámara de Diputados como ANADE para poder platicar de algunos de los temas que nos preocupan como gremio sobre la reforma laboral. Estos temas son producto de una reunión que tuvimos el 13 de diciembre, una reunión interna de trabajo, los miembros del comité, en la que varios de ustedes acudieron, y el propósito es transmitir a la Cámara de Diputados, concretamente al diputado que tiene esta iniciativa, la iniciativa del 22 de diciembre, pues qué inquietudes tenemos como gremio y en dónde nos gustaría pues incidir y destacar algunos aspectos que nos preocupan. Brevemente, uno de los aspectos que preocupan son los temas de los derechos de las mayorías y de las minorías, de la constancia de representatividad, que ahora es una exigencia, la ausencia, por lo menos expresa, de consagrar en la iniciativa el derecho a la no sindicación, es decir, que también haya derecho a no tener sindicato. Por ahí se menciona tímidamente en el artículo 359 bis de la iniciativa esta posibilidad, pero queremos también insistir mucho en ese aspecto. Entonces, bueno, esto es actualizándolos un poco sobre lo que está haciéndose en la ANADE. Creemos que este comité va a tener una actividad pues casi intensa y continua ante los retos laborales que se vienen. Yo estoy a sus órdenes para cualquier idea, cualquier iniciativa, cualquier propuesta que ustedes deseen que escalemos y que tengamos que hacernos escuchar, ¿no? Ya llegó nuestro presidente nacional y le cedo el uso de la palabra en lo que arriba nuestra expositora, que ya no debe faltar mucho. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Buenos días a todos. Adicionalmente a los trabajos del Comité de Derecho Laboral que Jorge ya expuso, yo quiero aprovechar estos minutos para recordarle a todos los analistas la importancia de actualizar su perfil en la intranet ANADE. Todos ustedes habrán recibido, aquellos analistas que se encuentren activos, ya habrán recibido, y si no lo hicieron así, por favor, contacten a nuestro staff de ANADE, un correo electrónico invitándolos a actualizar su perfil de este nuevo producto que tenemos llamado Intranet ANADE. Este intranet lo que busca es generar una red de corresponsalías a todo lo largo y ancho del país, y resulta especialmente importante para ustedes como laboralistas. Si bien yo no me dedico a esto, sé que es frecuente que los clientes que ustedes representan tengan necesidades de atender audiencias, despidos en el interior de la República, y de ahí el que puedan ustedes contar con acceso a esta red en donde están registrados todos los anadistas del resto del país, en donde ustedes van a poder hacer búsquedas por materia, pueden buscar por nombre, por sede, de tal forma que esto busca, por un lado, acercarnos como comunidad ANADE y al mismo tiempo generar este networking. Así que ya está, esto ya no es un proyecto, esto ya es una realidad, ya está funcionando la intranet ANADE.
por favor, actualicen su perfil. Y además, ahí en breve, en un par de semanas, cuando mucho, estaremos subiendo el contenido de todas estas reuniones de trabajo que se están generando. Todas se graban y como beneficio para los analistas estarán también ese material de las sesiones del mes de enero disponible para todos ustedes. Así que, pues úsenla. En la medida que tengamos usuarios activos, vamos a poder también ir segmentando la información que ANADE transmite. Muchos de ustedes justificadamente levantan la mano y dicen, oye, ANADE manda 4 correos electrónicos al día, más los posteos en redes sociales, es demasiada información. Bueno, pues en el perfil que ustedes seleccionen, pueden identificar qué tipo de comunicaciones quieren recibir, por qué medio la quieren recibir, y eso va a ayudarnos a que cada uno reciba la comunicación en el momento y por el medio que ustedes decidan. Esto entrará en vigor en el momento en que tengamos una masa crítica ya de analistas registrados, porque si ahorita damos el apagón, entonces no se hubieran enterado nadie de ustedes de este evento. Así que ahí está el comercial para la intranet ANADE, Jorge, y quizás hablar de nuestro del próximo se acercó a la ANADE el subsecretario de la Secretaría del Trabajo, que trae la promoción del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y manifestó su interés en acercarse con nosotros para poder explicar con todo detalle en qué consiste el programa, y él busca, y lo está haciendo, buscar que tanto las empresas como los despachos se sumen a este programa. Como colegio abrimos las puertas, tenemos el interés común de primero entender los detalles del programa y que cada uno de nosotros pueda sacar sus conclusiones y emitir su opinión hacia el interior de sus despachos, si se trata de un despacho, para abrir esta oportunidad de participar en el programa, o especialmente con nuestros clientes, ya seamos abogados internos o abogados externos, a fin de que la dirección de la empresa pueda tomar la determinación de sumarse a este programa. Tenemos mucho interés en escuchar al subsecretario, el subsecretario tiene mucho interés de estar con nosotros, así que es posible que en las próximas semanas se detone este evento, los estaremos convocando, y contrario a la política que nosotros mismos hemos definido de organizar los eventos con 30 días de anticipación, cuando son eventos de coyuntura y cuando son expositores que por su importancia conviene tenerlos, estaremos haciéndolo esta convocatoria en un menor plazo. Así que esto sucederá por ahí de la última semana de febrero para que estén al pendiente. Así que con esto, Jorge, te regreso el micrófono y si nos quieres aprovechar, ya no de tardar, creo que estamos a 10 minutos de comenzar. Y pues si no, abrimos el micrófono y a lo mejor podemos ir identificando. Perdón, Jaime. Y a lo mejor, si te parece bien, Jaime, podemos ir de alguna manera, después de las palabras de Jaime, escuchando cuáles son las inquietudes particulares de los asistentes para que vayamos tomando nota, ordenando las preguntas, de tal forma que en cuanto llegue podamos empezar a dispararlas de manera más ordenadas y así vamos aprovechando el tiempo. Le cedo el micrófono a nuestro vicecoordinador Jaime Bustamante. Adelante, Álvaro, adelante. A mí me encantaría aprovechar que tenemos aquí la presencia de, por supuesto, Gabriel Subieta de Nuevo León. Perdón, mi querido Álvaro, te paso el micrófono porque tenemos conectados de las secciones. Sé que hay gente de Querétaro, la sección Querétaro, que está conectada esperando también a escuchar a la presidenta. Perfecto, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por esta gran iniciativa y por este primer gran evento. Efectivamente, creo que va a ser un bienio magnífico, lleno de noticias y actividades laborales, o sea que felicidades. Y yo quería decirles que me da mucho gusto que venga gente de diferentes lugares de la República. Gabriel Subieta y su hijo tuvieron la iniciativa de invitar al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Nuevo León, Ernesto Romero, que está aquí a mi izquierda, y quizá valdría mucho la pena, aprovechando que Margarita llegará en un momento, pues escuchar su punto de vista en Nuevo León, cómo ve las cosas, cómo va el tema de la reforma, cómo se está aplicando, y pues nos encantaría si tiene 5 minutitos para platicarnos, Ernesto. Un gusto.
Presidente, bienvenido. Gracias. Ya conoces a nuestro amigo Álvaro Altamirano y así es. Espero que hayas tenido por lo menos algunas ideas preparadas. Y si no, bueno, qué bueno. Yo dije, nuestro expresidente es bravísimo. Y gracias a nuestros expresidentes que están aquí, Félix Todo, Álvaro Altamirano, muchas gracias por acompañarnos. Adelante, presidente, Buenos días bienvenido. a todos. Muchas gracias. El señor Gabriel me hizo el gran detalle de invitarme ante estas organizaciones tan importantes. También en Nuevo León pues tenemos mucha cercanía con el capítulo Nuevo León y estamos en constante acercamiento con las cámaras, los sindicatos, y bueno, todo lo que refiere el tema laboral. Nosotros obviamente veíamos que la reforma estaba muy quieta y como bien lo citó Jorge hace rato, pues arrancó con el convenio 98 y volvió a tomar vida todo esto y preocupaciones y todo lo que se avecina. Nuevo León, bueno, como ustedes saben, pues es un estado industrial. Tenemos ahí alrededor estamos por cumplir 21 años sin huelgas estalladas y eso, bueno, eso habla bien del Estado. Siempre que me lo preguntan en algunos foros, pues refiero que eso no es obra del Estado, es obra de la buena organización, tanto de patrones como de sindicatos que han logrado realizar las fórmulas necesarias para siempre llegar a un acuerdo, aún en los momentos más álgidos. Se avecinan cosas importantes. Me preguntan también algunos sindicatos qué tienen que hacer. Yo siento que las organizaciones sindicales también han dejado de trabajar, es decir, tener la cercanía con sus agremiados y también yo creo que los empresarios han descansado en una tranquilidad y ahora con todas estas situaciones que se avecinan yo creo que es el momento de realmente retomar los liderazgos de los sindicatos, que el empresario esté más cerca de su sindicato y organizar a los trabajadores para que no tengan detalles como el caso Matamoros, ¿verdad? Que es muy, muy importante. Yo tuve cercanía con el subsecretario del Trabajo y pues ¿qué pasó? Ellos hablan de que bueno, pues les infiltraron a la abogada que los contratos colectivos que ellos tenían referían en sus cláusulas que el aumento se daría conforme al incremento de los salarios mínimos. Entonces, obviamente, pues agarraron eso casi un 20% y ese es el famoso 2032 que dijeron, pues si aquí está, pues tiene que aplicarse. Entonces, hay ciertas cosas que a lo mejor técnicamente se han manejado mal. En Nuevo León, bueno, pues por ahí hay algunos destellos ahorita de algunos movimientos. Estamos organizando reuniones con nuestros sindicatos, con los sectores patronales, pues para tener cercanía y ver cómo nos podemos blindar, siempre sin descuidar a la base trabajadora, y por qué no, también considerar algunos incrementos pues que sean suficientes para un modo honesto de vivir, y sí es preocupante. La reforma laboral yo creo que nos agarra siempre, no se ha dejado a raíz de que empezaron los foros de opinar de la reforma laboral, pues lo invitan a uno a algunos cursos, algunas pláticas. Yo creo que estamos en lo mismo, no ha avanzado mucho, hay cosas que no se han tomado en cuenta y nosotros habíamos detectado el área que les tengo aquí anotadas por si se ofrece, como no venía preparado. Obviamente una de los pequeños detalles, bueno, el presupuesto. Hasta hoy no se establece el presupuesto para la operación de los centros de conciliación, los juzgados, cómo va, de dónde se va a sacar esa partida presupuestal, a cómo está. Suponemos que van a... Perdón la interrupción. El caso de Nuevo León, ¿tienen presupuesto asignado para lo que viene? No, por eso digo, el presupuesto es un problema. O sea, hablamos es que dijiste pequeño problema y... No, gran pequeño problema. Ok, o sea, y es el caso concreto de Nuevo León, que no hay presupuesto asignado para esto. No, y bueno, no sé si en el país en general... Sí, no, de eso vamos a hablar ahora, que a nivel federal tampoco hay. Sí. Quiero usar eso como introducción ahora que llega nuestra expositora, pero si te quería pones a interrumpir ver, para puntualizar. Yo creo que no es son pocos los estados que tienen presupuesto asignado. Ya registro yo que Nuevo León, fiel a su política de ahorro, ¿no? Tampoco tiene presupuesto. No, y si te pones a ver, bueno, pues van a funcionar como estaba propuesto, pues van a funcionar 3 organismos a la vez, ¿no? Forzosamente, entonces no hay presupuesto.
no hay solución alterna a las controversias. La experiencia del recurso humano en las juntas de todo el país, yo estoy seguro que hay gente que puede hacer un buen papel transitando en ese periodo, tanto en el Centro de Conciliación como en los juzgados. Lastimosamente, bueno, en lo que toca al Estado de Nuevo León hemos tenido reuniones con los presidentes de los tribunales locales y como que ahora sí que no nos quieren, o sea, ellos quieren su personal, obviamente tienen su consejo de la judicatura, cómo elegir ellos sus funcionarios, y a lo mejor en ese apartado no entramos, pero bueno, lo que salva ahí pues es la experiencia, ¿no? Que obviamente tienen, quién sabe, a lo mejor los juzgados federales, los colegiados, porque resuelven cuestiones de amparo, ¿verdad? Podrían. ¿Cómo vas en rezagos? No tenemos rezago, no. Pues eso no se pregunta. Bueno, creo que te salvaron de la pregunta incómoda. Ya está llegando aquí nuestra expositora. Ya está. En el momento adecuado. Pues dejamos las preguntas incómodas para más adelante. Llegaste en buen momento, le estaban preguntando al presidente de la Junta Local de Nuevo León Monterrey. que cómo iba con el rezago. Entonces, en ese momento apareciste y vino muy bien, No, esa pregunta no se la vamos a hacer. Sin más preámbulos, procedo a presentarles por aquellos que no la conocen, a Margarita Darlén Rojas Olvera. Es la presidenta de la Junta Local de la Ciudad de México. Ella viene de una carrera político-administrativa, político-jurídico-administrativa, diría yo, ya de muchos años. Quiero hacer una confesión muy respetuosa. Cuando ella llegó a la Junta hace 7 años, hace 6 años, un poco la percepción en el gremio, y yo creo que muchos de ustedes la compartían, pues era que venía una persona que no tenía ni idea del derecho laboral, ¿no? Y tengo que decirlo públicamente y con toda humildad, porque además no soy el único que lo ve así, nos sorprendió gratamente a todos, ¿no? Todos juzgamos un poco, pues a lo mejor con la soberbia y la ceguera de taller que produce el pertenecer a este gremio, pues que cómo era posible que viniera alguien que no era, digamos, conocida en el derecho laboral. Y a lo largo de estos casi 7 años, Darlén se ha encargado de callarnos la boca a muchos, ¿no? Demostrándonos una capacidad de gestión muy importante y mejor que la de muchos de sus antecesores. También la otra sorpresa es pues que continúa con nosotros, ¿no? A pesar de los cambios políticos. No vamos a hacer preguntas incómodas como la que hizo Álvaro al presidente de Nuevo León, si ella nos quiere contar cómo ve el futuro con los cambios, pero queremos concentrarnos más en este tema. Darlén, gracias por venir a la NADE. Además, para mí es muy importante porque este es el primer evento que organizo como coordinador, y saber que tengo pues este quórum de amigos y de colegas y a Darlén como expositora me honra mucho, y ojalá que sea un buen augurio para todos los cambios que se vienen. Dicho esto, presentarte a nuestro presidente nacional de ANADE, Adrián Ojeda, a Jaime Bustamante, que es mi vicecoordinador en este comité. Él es la cabeza de América Latina para los temas jurídico-laborales de Manpower. Y bueno, agradecerles a todos ustedes aquí su presencia. Aquí hay muchos abogados, nadie es perfecto. Abogados externos, abogados de empresa también, amigos y colegas. Me tomé la libertad de invitar a Darlén para que nos platique un poco cómo se mira a este proceso de transición de las juntas de conciliación y arbitraje hacia el Poder Judicial, con una nueva cara y con un nuevo nombre, juzgados laborales, tribunales laborales, y que nos cuente un poco de viva voz cómo están gestionando esta transición. Y a manera de introducción, yo solo querría, para dejar ya el micrófono a Darlén, decir 2 cosas. Lo primero es, hay una atmósfera tensa
que se está originando, entre otras causas, por este replanteamiento de la política laboral, social y sindical. Nosotros creemos en ANADE que esta atmósfera que se está viviendo nos obliga a lo mejor a recalibrar, a replantear, a pensar, a cambiar a lo mejor el ritmo y realizar ajustes, no solo a nosotros, sino al gobierno, y a mandar mensajes de confianza al mercado laboral, tanto interno como externo. Da la impresión que es necesario un pacto de concordia entre los factores de la producción, porque advertimos dos posturas. En un extremo hay un empoderamiento pues que hacía mucho no veíamos en algunos gremios, cuyas demandas y exigencias laborales se vuelven casi irreales, es decir, superan las posibilidades de la economía y del mercado. Y en el otro lado hay amenazas de muchos grupos empresariales casi dramáticas, ¿no? Amonestando en decirle a la gente, es que se van a acabar lo que tantos años nos ha costado, y ¿no? Olvidando que también hay abusos y hay omisiones en el sector de los empleadores. Estos extremos, estoy hablando de la polarización, en medio hay muchas cosas, creo que no están ayudando. Y lo segundo que quería yo comentar a manera de introducción es, pues, que da la impresión que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Poder Judicial Federal se quedaron sin presupuesto para echar a andar esta reforma en materia de justicia durante este año 2019, a pesar de que hay un compromiso desde el punto de vista del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Les voy a leer textualmente un párrafo de un documento que publicó el Poder Judicial Federal que dice: bajo el contexto de mayor austeridad y disciplina presupuestaria en el que se plantea el proyecto de presupuesto de egresos 2019, no se prevén recursos para este fin, hasta en tanto se cuente con las señaladas reformas secundarias. Este es un texto que publicó en el mes de enero el Poder Judicial en su estrategia programática para este año. Lo que está argumentando es, pues, que la reforma secundaria se encuentra suspendida y al no tener definido el proyecto nuevo del procedimiento laboral, resulta imposible planear estructuras orgánicas con certeza de los nuevos juzgados y tribunales laborales. Esto es lo que quizá más preocupa, porque una reforma que nace sin presupuesto me parece que es una reforma condenada al fracaso. Y aquí es donde quiero detenerme para dejar que Darlene nos cuente, pues, cómo va a ser magia. Yo soy un hombre de fe, sé que hay milagros, entonces quizá va a haber una reforma milagrosa a pesar de la ausencia de presupuesto. No digo más, muchas gracias, bienvenida Darlene, esta es tu casa. Decirte que ANADE está con las puertas abiertas para colaborar con la Junta de la Ciudad de México. Creo que hay muchos retos en los que podríamos trabajar juntos, una vez resuelto el pequeño problema del presupuesto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Primero quiero ofrecerles una disculpa por el retraso, pero ya saben, 5 minutos que uno salga tarde, en esta ciudad la verdad se convierten en 20 minutos de retraso. Bueno, primero que nada quisiera agradecer a la ANADE por esta invitación, a su presidente Adrián Ojeda, que también tuvimos el honor de estar presente en la toma de posesión. Muchas felicidades y mucho éxito al mando de esta asociación que es tan relevante, sobre todo en términos de la labor que se hace precisamente para proteger a la empresa. Creo que es importante mantener, y eso lo marca precisamente dentro de los principios de la Ley Federal del Trabajo, mantener un equilibrio entre los factores de la producción, y efectivamente pues el tema de las empresas es uno de ellos. Agradezco también a Jaime Bustamante de Manpower el estar aquí, y a Jorge Sales, que fue el de la idea precisamente, el de este evento. Y yo creo que es muy importante la realización, sobre todo lo que vamos a poder compartir el día de hoy. Espero poder transmitir claramente las ideas que se tienen, pero antes que ello quisiera iniciar con una frase de Winston Churchill, en donde dice que un optimista ve una oportunidad en toda calamidad y un pesimista ve una calamidad en cada oportunidad. ¿Por qué lo menciono? Y aquí lo comentaba Jorge, efectivamente cuando llegué a la Junta, uno de los primeros cuestionamientos fue ese, ¿no? ¿Por qué una abogada que no era de la materia llegaba a la presidencia de la Junta? Creo que fue parte también de un recibimiento que me dieron, y ese precisamente fue el reto, asumir, el decir,
no somos todólogos y creo que eso tiene que ver precisamente con esa iniciativa y muchas de las discusiones que se han dado con el Poder Judicial, en donde efectivamente no se puede ser un todólogo, pero si uno se prepara, creo que efectivamente puede dar los resultados que se requieren de cada uno de nosotros. Y eso conlleva al tema de las especializaciones que en algún momento voy a tocar, pero tiene que ver con esa situación. Creo que todos debemos de prepararnos todos los días, tenemos cambios constantes ahora en temas de derechos humanos. De hecho, el día viernes salió publicada la ley de derechos humanos ya aplicables en la Ciudad de México, derivado de la Constitución que tenemos en la Ciudad de México, y creo que es algo que todos estamos obligados a conocer, porque también parte de esta ley toca el tema de una ciudad productiva, en donde toca los temas de trabajo, y bueno, pues al estar nosotros aquí en esta ciudad establecidos, pues creo que es parte de los elementos básicos que todos tenemos que tener conocimiento. Entonces, uno de los temas principales que seguramente a todos ahorita nos generan muchas interrogantes es precisamente cómo se va a aplicar ahora esta reforma constitucional, y que tiene que derivar precisamente en diversas reformas a la ley federal, principalmente Ley Federal del Trabajo, en donde pues ya es público, ¿no? Una de las iniciativas que fue presentada por, en este caso, el partido Morena. Nosotros estuvimos participando activamente en esta iniciativa, en una mesa que se instauró en la Junta Local, en donde la idea era tratar de aportar algo. Y yo creo que ese es uno de los principales temas. Seguramente es perfectible, que también así lo señalamos. No necesariamente esa es la palabra de Dios, efectivamente, solamente hay una y todas la conocemos. Creo que al final lo que debemos de hacer es tratar de aportar. En ese momento, ustedes saben que habían 3 iniciativas presentadas en el Senado, en donde había una iniciativa presentada por el PRI, otra iniciativa por el PAN, que se enfocaba específicamente al tema de la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro de asociaciones y en este caso los contratos colectivos de trabajo. Había otra iniciativa presentada por el PRD, que en este momento, si las analizamos, particularmente la iniciativa presentada por el PRD es la que en este momento también está presentando otro diputado, particularmente… sí, es el diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete, en donde esta iniciativa está retomando precisamente la iniciativa que se presentó de manera conjunta con la UNT. Y bueno, y finalmente, casi en finales de ese periodo, se presentó una iniciativa que la retoma el senador Alejandro Encinas en ese momento, y que en esa también prácticamente derivó del trabajo que se había realizado en la Junta Local. En esta iniciativa, y me atrevo a decir que seguramente tendrá que abrirse un debate amplio, porque fue parte del cuestionamiento que nosotros hicimos específicamente en el Senado, en donde no había habido un debate abierto precisamente para tratar de hacer aportaciones a esta reforma que se requiere en la Ley Federal de Trabajo, principalmente para regular lo que se había establecido en la reforma constitucional del 24 de febrero del 2017. Creo que este es un momento muy relevante, ya en su momento lo señaló el senador Martí Batres, en donde señalaba que específicamente se iniciaría la discusión de estas iniciativas presentadas. Estamos esperando finalmente que se abra el debate, porque si bien es cierto, nosotros hicimos algunas aportaciones, seguramente en muchos de ustedes se deben de estar habiendo muchas dudas de cómo se estableció en su momento el procedimiento, de cómo se está estableciendo el procedimiento para en su momento acreditar la constancia de representatividad, que yo creo que es uno de los principales puntos que debe de traer alusión en esta discusión de este desayuno. Y seguramente también la parte del procedimiento ordinario, perdone, que ando un poco enferma, así que si hago algunas pausas les ofrezco una disculpa. Entonces, en esta iniciativa vemos principalmente, creo que varias coincidencias planteadas de distintos puntos de vista. Uno es el Centro Federal de Conciliación, ¿no?, en donde efectivamente se habla precisamente de realizar la conciliación a nivel federal, pero además uno de los principales puntos que se plantean en estas iniciativas es el tema de cómo se deberá de realizar el tema del registro de las asociaciones sindicales, pero además el depósito de los contratos colectivos de trabajo. Particularmente en la iniciativa presentada por el diputado
Miguel Ángel Chico Herrera, que es prácticamente la iniciativa que fue impulsada por la Secretaría del Trabajo, en estos momentos dirigida por la licenciada Luisa Alcalde. En esta iniciativa se plantea específicamente una de las cuestiones novedosas, por así llamarle, en donde se plantea específicamente para poder realizar un depósito de contrato colectivo, los sindicatos en estos momentos tendrán que estar acreditando efectivamente tener la representatividad de los trabajadores. ¿Esto qué significa? Que deberá de transitar un procedimiento previo y eso estará a cargo de este Centro Federal de Conciliación. Yo creo que esa es la duda que a todos nos surge en este momento y cómo se va a llevar a cabo, porque además ahora este Centro de Conciliación va a asumir efectivamente el tema del depósito de todos los contratos colectivos, ya no solamente en materia federal, sino también los que en su momento se mantenían en materia local. En estas situaciones, este organismo tendrá que tener el personal suficiente para poder estar verificando en cada centro de trabajo donde se quiera realizar un contrato colectivo de trabajo, el tema de que los trabajadores efectivamente están, en este caso, con o acreditando o dotando más bien su voto a favor de uno u otro sindicato, pero además también, por lo menos ya se ha dicho públicamente por parte de la licenciada Luisa Alcalde, es que también probablemente se pueda introducir en esta iniciativa de reforma el derecho a no pertenecer a ningún sindicato. Uno de los ejemplos claros que tenemos también es el caso de Estados Unidos, en donde efectivamente también se deja esta libertad a los trabajadores de pertenecer o no a algún sindicato. Entonces, se tendrá que estarse planteando esta parte y además creo que uno de los trámites principales que se deberán de estar estableciendo este tránsito ahora de centralizar toda la parte que tiene que ver con los contratos colectivos y las asociaciones sindicales tendrá que marcarse por un eje muy claro. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque principalmente en el caso del registro que se tiene actualmente en las juntas locales de conciliación y arbitraje de los contratos colectivos, seguramente cada junta tiene un sistema distinto para registrar los contratos colectivos de trabajo y además la integración propiamente de los expedientes. Si no se tiene claro el tema de que haya un lineamiento generalizado y además conforme a los transitorios de esta iniciativa se plantea que una vez aprobada la reforma se tienen 2 años para que el Centro de Conciliación inicie con esta actividad y una vez que inicie actividades este Centro de Conciliación se tienen 6 meses para que las juntas les transfiramos el sistema digital, es decir, el sistema informático en donde tenemos nosotros depositado todos o prácticamente más bien registrados todos los contratos colectivos y que se transfieran a este organismo y después se tendrá 1 año o más bien a partir de la entrada en vigor de estos centros 1 año también para que se les transfieran todos los expedientes que finalmente van a amparar precisamente ese sistema de datos. Esta situación, nosotros lo hemos planteado, debe de marcarse un eje muy particular por parte, y seguramente será por la unidad de enlace que se planteó por parte de la Secretaría del Trabajo, en donde se establezcan lineamientos muy claros, primero de cómo se deberá de integrar este sistema informático. Si no tenemos lineamientos muy claros en el momento en el que inicie a operar este centro de conciliación y cualquiera de ustedes que quiera llegar a realizar el depósito de su contrato colectivo, pues lógicamente lo primero que se tiene que verificar es si existe o no existe un contrato colectivo y si tenemos diferencias en cada una de las juntas de distintos sistemas y lógicamente a lo mejor hacer la búsqueda de esos datos y no aparece el contrato, bueno, pues pudiéramos decir no existe contrato colectivo de trabajo, pero si después resulta que efectivamente existía un contrato colectivo de trabajo depositado, pues ahí vamos a empezar con los problemas administrativos y jurídicos. Entonces, por eso debe de quedar muy claro y lógicamente a partir de la entrada en vigor de esta iniciativa se deberá de marcar los lineamientos de trabajo precisamente para homologar primeramente el tema del sistema informático que tenemos registrados en todas las juntas para que este tipo de problemas no los empecemos a enfrentar en un momento en el que inicien las propias actividades de ese centro de conciliación. Creo que ese es uno de los primeros asuntos que nosotros vemos que se debe de estar ya planteando independientemente de la discusión que se dé en su momento, si a lo mejor se corrigen o no algunas de las redacciones que se plantearon en esta iniciativa, pero así como está planteado en estos momentos la iniciativa, creo que son momentos muy específicos que debemos de estar alerta, sobre todo para que lógicamente
pues prácticamente en 2 años o 2 años y medio se pudiera estar teniendo los lineamientos claros o por lo menos un sistema muy homologado en todo el país y que en el momento en el que se transfiera a este Centro Federal de Conciliación se tenga un solo sistema y que pueda ser efectivo en el momento en que se inicien las actividades de el depósito de los contratos colectivos. La otra es, pues lógicamente, lo que ya comentaba el maestro Sales Boyol en términos del presupuesto, y eso creo que lo voy a dejar hasta el final porque también es uno de los puntos álgidos de esta implementación de la reforma constitucional. Otro de los puntos principales también que tiene que ver es la implementación de los nuevos tribunales. Efectivamente, las 3 iniciativas que están en estos momentos planteadas en la Cámara de Diputados, que además, a diferencia del periodo pasado de la legislatura, en estos momentos las iniciativas fueron presentadas en la Cámara de Diputados, no fueron presentadas en el Senado. Entonces, ahí vemos también. ¿Qué es lo que podría decir yo de punto a favor? Es que finalmente se puede ampliar la discusión al pensar en que son más integrantes los que se encuentran en la Cámara de Diputados, a diferencia del Senado, que en otro momento se planteó así, y que efectivamente ojalá se aperturen los foros, porque creo que va a ser, aparte de que es una de las recomendaciones por parte de la OIT, en el momento en que se legisle en materia de trabajo, que efectivamente se aperture los diálogos y discusión para, en este caso, enriquecer las iniciativas que sean planteadas en la materia. Entonces, esperemos que así se dé la discusión y particularmente en lo que tiene que ver con la creación de los tribunales. En las 3 iniciativas, particularmente la de Morena, por ejemplo, ahí habla muy específico y solamente está tocando el tema a nivel federal, que se creen tribunales unitarios de circuito en materia laboral. En el caso de la iniciativa, tanto del PRI como en este caso de Morena, y apoyada por la Secretaría del Trabajo, ambas iniciativas tienen puntos muy similares y en el caso particular de las 2 iniciativas se habla que sea el Poder Judicial quien determine los órganos que se van a crear precisamente, y se habla en su momento de jueces. En este caso se deja abierto el término y ahorita lo voy a comentar por qué, pero finalmente se deja la determinación que se tendrá que realizar por parte del Poder Judicial de la Federación y en su caso por los poderes judiciales de los estados, en donde prácticamente ellos puedan determinar si crean, y lo digo así de abierto porque así está la reforma constitucional, en donde se habla de tribunales laborales y que pudiera hacerse un símil, en el caso particular de hablar de un tribunal por parte de los estados, como el caso del Tribunal Electoral, en el caso de la Federación, en el caso de los tribunales, el Tribunal Electoral está constituido dentro del Poder Judicial, y lo digo así porque no está planteado, pero puede ser que surja también como idea por parte de los estados, en donde se cree un tribunal autónomo, pero dentro del Poder Judicial que atienda específicamente la materia laboral. O bien, simplemente, en este caso, los poderes judiciales establezcan que solamente se creen juzgados, se aperture la materia como los existen en materia penal, en materia familiar, en materia civil o materia mercantil. Esa va a ser una decisión que en su momento se tendrá que determinar particularmente por los poderes judiciales. Entonces, al plantear esta alternativa y como se deja totalmente abierto, pues puede optarse por un camino u otro. Creo yo que en el general de los casos se va a plantear por parte de los poderes judiciales simplemente aperturar juzgados en materia laboral. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un tema de presupuesto, porque se va a hacer una serie de valoraciones que también en estos momentos y al ser pues seguramente todos lo tenemos muy claro, en su momento cuando se planteó la situación de las remuneraciones en el Poder Judicial, bueno, pues estuvo como muy cuestionada esta parte de los salarios que integran o los que reciben, en este caso, tanto magistrados o jueces, ya sea a nivel federal o a nivel local. Eso, seguramente eso va a ser una de las determinaciones que se van a plantear en la mesa en el momento en que se empiece a discutir. No quiero pensar que en algún momento a lo mejor uno de los principales puntos, que seguramente puede ser lo que pueda ser uno de los ejes rectores para la constitución de estos nuevos órganos jurisdiccionales, el tema de que, bueno, pues si ya se estableció una ley en donde se establece límites precisamente para los ingresos y ahora estaríamos hablando de jueces en materia laboral, pues finalmente, como serán nuevas contrataciones, se establezcan por debajo de los generales que se manejan en los poderes judiciales, pero seguramente puede ser una de las principales líneas rectoras que van a regir esta nueva creación de estos nuevos órganos, sobre todo basados en términos del presupuesto, que ahorita lo tocaremos en la parte final de esta plática.
Por lo que toca al tema del procedimiento. En el caso del procedimiento, bueno, creo que lo más relevante en estos momentos es qué va a suceder, porque además aquí sí tenemos unas diferencias en las distintas iniciativas y además ha sido parte de las discusiones de muchas de las mesas, el tema de los asuntos que actualmente se encuentran en trámite en las juntas. Hay dos iniciativas, la que yo le decía que salió por parte de la Secretaría del Trabajo, la otra propia iniciativa que maneja la UNT, en donde la gran diferencia se perfila a partir de los transitorios de esta reforma constitucional. Si bien es cierto, la reforma constitucional habla de que todos los asuntos que hayan iniciado con un procedimiento continuarán con ese procedimiento. También el artículo 6º transitorio de esta reforma constitucional nos establece que todos los, una vez que sean constituidos los órganos jurisdiccionales, todos los asuntos que se encuentren en trámite se transferirán a estos nuevos órganos jurisdiccionales. Aquí encontramos una contradicción desde los propios artículos transitorios de nuestra reforma constitucional, en donde por un lado dice que se mantendrá el procedimiento con el cual haya iniciado y por el otro lado dice que se transferirán todos los asuntos que se encuentren en ese momento a los nuevos órganos jurisdiccionales. Si bien es cierto, uno de los principales principios consagrados en nuestra Constitución habla del debido proceso y que eso es lo que debemos, yo creo que priorizar y que se debe de aplicar en esta reforma constitucional, tiene que ver precisamente con esta situación, que todos los asuntos que se encuentren en trámite en las juntas, una vez que inicien actividades los nuevos órganos jurisdiccionales, estos asuntos se deberán de agotar en las juntas locales y que los nuevos órganos jurisdiccionales inicien de cero. ¿Y por qué lo comento? No solamente desde el principio del debido proceso, sino que además también creo que estos nuevos órganos jurisdiccionales deben de iniciar de cero para que no inicien contaminados, es decir, tiene que ver con un asunto de que los trámites que ya se iniciaron en la Junta, ahí se concluyan y que además vamos a estar hablando de un nuevo procedimiento, así como se plantea, estos nuevos órganos jurisdiccionales inicien con esos nuevos procedimientos, sino también hasta en términos de responsabilidades de los propios jueces, lógicamente dirían, ¿cómo voy a concluir un procedimiento que ni siquiera sé realmente si se agotó? Y lo digo así de claro, conforme a la legalidad y conforme a la Ley Federal del Trabajo, hasta el momento en el que a mí me lo están entregando, ya sea en el periodo de ofrecimiento de pruebas o bien en el periodo de desahogo de pruebas o ya finalmente en el cierre de instrucción y que se esté para dictaminación, creo que son cuestiones muy básicas que se deben de tomar en consideración para que estos nuevos órganos jurisdiccionales inicien de cero y además con el nuevo procedimiento que se está planteando, porque si ya de por sí en estos momentos en las juntas prácticamente estamos agotando procedimientos distintos, la reforma antes del 2012, después del 2012, entonces creo que sí es relevante, bueno, y algunos asuntos que todavía tenemos ahí rezagados de muchos años de la reforma antes del 80, en donde finalmente, bueno, pues había una diferencia también dentro del procedimiento que yo creo que fue una de las grandes reformas en materia procedimental. Entonces, esta situación sí se debe de dejar muy clara y creo que al final de cuentas, tanto en la iniciativa del PRI como en la iniciativa de Morena por parte del diputado Chico, ahí se plantea que efectivamente se mantengan estos principios, es decir, todos los asuntos que se encuentren en trámite en las juntas deberán de agotarse en las juntas locales de conciliación y arbitraje y una vez que inicien la operación los nuevos órganos jurisdiccionales, se inicien con el nuevo procedimiento planteado en esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. Creo que con eso pudiéramos efectivamente estar salvaguardando el tema del debido proceso y que además los nuevos procedimientos se inicien con el nuevo procedimiento ordinario que se plantea en la Ley Federal del Trabajo. Otra de las cuestiones principales también dentro de esta parte que tiene que ver solamente con los asuntos en trámite, en los artículos transitorios de la ley se habla de un periodo específico de 120 días precisamente para que las juntas planteen su nuevo programa de trabajo para agotar todos los asuntos en trámite que se encuentran en estas juntas. Si bien es cierto, y lo digo así de claro, nosotros en algún momento habíamos hablado de que el periodo de vida que les debería de quedar una vez que inicien los nuevos órganos jurisdiccionales y se cierren las puertas de las oficialías de partes común de las juntas, se debería de dejar mínimamente un periodo de 5 años.
Ahora ya en la iniciativa, eso sí, se dejó creo que abierto, ¿no? Finalmente nosotros sí habíamos dicho que se tenía que establecer un periodo específico de vida de las juntas, porque si no nos va a suceder lo mismo que sucedió cuando se dio la implementación de la reforma agraria. Ahí se dejó abierto y se fue a muchísimos años precisamente porque primero en una situación específica en donde finalmente pues a mucha gente a lo mejor no le interesaba quedarse ya sin su empleo o seguir o que a lo mejor se tuviera que trasladar a otro centro de empleo, en este caso los que trabajaban en su momento en la impartición de justicia agraria, o bien simplemente dijeron, pues a ver cuánto tiempo aguantamos aquí o simplemente llega mi periodo de jubilación y yo voy a seguir aquí trabajando en este espacio. Entonces, por eso nosotros insistimos que se debería de dejar ese periodo específico. A lo mejor si llegado a los 5 años se realiza un análisis, si existe una justificación real de por qué debe de mantenerse un periodo más todavía a las juntas locales de conciliación y arbitraje, pensar en la posibilidad de que se pudiera estar modificando esos artículos transitorios, pero no desde entrada dejarlo totalmente abierto, porque si no, bueno, pues igual me dejan a mí mangancha y yo digo, bueno, pues si bien quiero tener un empleo todavía por muchos años, puedo decir que a lo mejor yo requiero de 10, 12, 15 o 20 años. Creo que sí es muy importante que dentro de los programas de trabajo se limite a ese periodo de agotar. ¿Y de qué estamos hablando? En esos programas de trabajo, de hecho, en la Junta ya se iniciaron las reuniones precisamente con todas las áreas que integramos esta Junta, con los presidentes de Junta, para ir estableciendo este programa de trabajo, porque deberá tener un plan de trabajo perentorio a mediano y corto, a corto y mediano plazo, es decir, tratar de agotar en 5 años los asuntos que se encuentran en trámite. ¿Y eso desde qué va? Desde iniciar específicamente un estudio muy claro de todos los asuntos que tienen más de 10 años en la Junta, porque además muchas de las veces tiene que ver, por ejemplo, también por inactividad procesal propiamente de las partes, ¿no? Y que desafortunadamente no podemos mandarlos al archivo, porque si no es propiciado por algunas de las partes, pues lógicamente por los principios consagrados en la Ley Federal del Trabajo no se pueden archivar, aun y cuando muchos de esos expedientes están prácticamente inactivos dentro de la Junta. Entonces, lo que se va a iniciar es una serie de actividades también en donde lógicamente van a haber notificaciones a las partes para tratar de incentivar precisamente, en este caso, la actividad procesal, o si bien ya ninguna de las partes están en interés de continuar con ese procedimiento, bueno, pues también que así lo hagan de conocimiento a las juntas para poder ir cerrando muchos de los expedientes que, como les digo, tienen más de 10 años. Tenemos asuntos hasta de antes todavía, más bien de 1980. Tenemos cerca de 3,000, yo creo que asuntos entre el 2000 y 1980. Entonces, son asuntos que al final de cuentas siguen estando ahí, siguen manteniendo un espacio dentro de la Junta, pero que al final de cuentas muchos de ellos ni siquiera tienen una actividad procesal. Entonces, eso son de las cuestiones que se tienen que ir revisando dentro de este plan de trabajo que se deberá de estar planteando por todas las juntas locales. Otro de los temas que se deberá de incluir y que además será, yo creo que base de que se puedan estar concluyendo muchos de los asuntos, también es priorizar, como además así lo está marcando ya la propia reforma constitucional, es el tema específico que tiene que ver con la conciliación. Creo que una de las principales herramientas que tenemos también para poder concluir muchos de los asuntos que se tienen en las juntas es la parte de la conciliación, y ahorita lo voy a tocar también por lo que respecta a la iniciativa de reforma. Entonces, creo que dentro de los programas de trabajo, como bien lo decía, son de los principales puntos que se deberán de tener que estar atendiendo para poder establecer precisamente cómo serán estos mecanismos de disminución de las cargas de trabajo. Otra de las situaciones que también se deberán de vislumbrar a través de este programa de trabajo es el tema del personal que se integra en las juntas locales de conciliación y arbitraje. Ha sido uno de los puntos fundamentales que además se han dado en las diversas mesas de discusión, es el tema de qué va a suceder con el personal que se encuentra en las juntas. Si bien es cierto, dentro de los artículos transitorios se establece que serán respetados sus derechos, otro de los temas, y yo no me gusta generalizar porque además todos ustedes saben que parte de la modificación de esta reforma constitucional, una de las grandes justificaciones fue el decir que todo el personal de las juntas era corrupto y por lo tanto estos órganos deberían de desaparecer.
yo siempre en todos los foros en los que me he presentado es tratar de defender esta situación, porque no todos, yo no digo que no exista la corrupción, también se reconoce y se han tratado de hacer muchas acciones precisamente para combatir esta situación, pero también es cierto que hay mucho personal que tiene la capacidad suficiente para estar ya sea en estos momentos en la Junta o en su momento poderse integrar a estos nuevos órganos jurisdiccionales, porque además tiene la preparación y la habilidad para resolver estos asuntos y además los conocimientos. Entonces, bajo este contexto es que se deberá también de salvaguardar estos derechos. Uno de los artículos transitorios también de esta iniciativa plantea que efectivamente los concursos que se aperturen para integrar estos nuevos órganos jurisdiccionales se realizarán sin discriminación y abiertos. ¿Esto qué significa? El que se pueda dar la oportunidad que el personal de las juntas que tengan la capacidad y que lo demuestren así en los concursos podrán integrarse a estos nuevos órganos jurisdiccionales. Pero si dentro del programa de trabajo que nosotros tenemos no hay un planteamiento muy claro de ir disminuyendo gradualmente las juntas especiales, pues lógicamente no se pudiera estar dando esta oportunidad al personal para que pueda estar realizando, o en este caso, participando en los concursos correspondientes y poderse ir integrando a estos nuevos órganos jurisdiccionales. Si nosotros dejamos que permanezcan el mismo número de juntas hasta el final, pues lógicamente se requiere a la misma cantidad de personal y no estaríamos permitiendo que una buena parte del personal se puede ir integrando gradualmente a estos nuevos órganos jurisdiccionales o bien a los centros de conciliación locales que también pudiera estar, más bien que se deberán de estar creando por parte de los estados y que el personal pudiera estarse incorporando, si bien también acredita tener las habilidades. ¿Y por qué lo digo así tan específico? Porque fue uno de los puntos que también se discutió ampliamente en las mesas de trabajo, es las personas que se integren a los nuevos centros locales de conciliación deberán de tener, no solamente acreditar, cubrir los requisitos de forma material, es decir, que son licenciados en Derecho o tener alguna otra licenciatura y que además tengan alguna experiencia en materia laboral, también se tendrá que acreditar que tienen las habilidades correspondientes para poder conciliar los asuntos, porque no todos podemos ser muy buenos abogados, pero no todos tenemos las facultades precisamente para, sobre todo, sentar a las partes, escucharlos con paciencia y tratar de ver cuáles son los puntos que en su momento los pusieron en encono y que finalmente se pudiera hacer un planteamiento muy en concreto para resolver los asuntos en particular. Entonces, no todos contamos con esas habilidades y si desde un inicio no se vislumbra esta situación y en los procedimientos para poder incorporar a los nuevos conciliadores no se establece muy clara esta situación donde los conciliadores realmente pasen por un examen muy exhaustivo y se logre demostrar que tienen las habilidades, este órgano de conciliación, hemos insistido, pues no va a ser un órgano de conciliación que funcione, sobre todo porque lo que se está pensando es que este órgano de conciliación tenga sobre todo pues la capacidad, aparte de las facultades que le otorgue la propia Ley Federal del Trabajo, para disminuir el número de asuntos que van a transitar hacia el Poder Judicial. Si no se logra tener esa visualización desde un inicio de que este órgano de conciliación sea efectivo y su funcionar sin coactar en este caso la libertad de las partes de poder o no conciliar, pero que se tengan las habilidades suficientes para poder llevar a cabo la conciliación y todo este procedimiento en donde uno de los principales objetivos será que las partes puedan dirimir ahí su conflicto y en este caso llegar a un acuerdo conciliatorio, pues lógicamente lo único que se estará planteando es un paso más dentro del procedimiento como lo existe en estos momentos, pero sin que lleve con éxito el objetivo para el cual se está creando ese órgano de conciliación administrativo además. Entonces, creo que esa es una de las principales funciones que nosotros también tenemos que estar visualizando, es decir, si existe ya personal preparado desde la Junta Federal o desde las juntas locales donde pudieran estarse integrando a estos órganos de conciliación o bien a los órganos jurisdiccionales, si no se plantea la disminución paulatina de las juntas locales de conciliación y arbitraje, pues lógicamente no estaríamos abriendo la puerta para que este personal se pudiera estar integrando a los órganos si así lo demuestran tener las capacidades y conforme a los concursos que se planteen, porque además nosotros hemos dicho, no se está pidiendo que el personal de las juntas transiten de manera directa o en automático simplemente por estar en las juntas locales, sino que también se tiene que demostrar que se tienen los conocimientos para poder estar concursando a los diversos espacios que se pudieran estar aperturando.
la parte que tiene que ver también con estos artículos transitorios en donde se establece una serie de disposiciones para poder atenderse, en este caso por las juntas, transita también por el tema, por eso lo decía, lo quería dejar al final, por el tema del presupuesto. Efectivamente, desde el inicio, desde que se empezó a discutir la reforma a la Ley Federal del Trabajo, lo que se planteó, porque sabíamos, y de hecho eso lo teníamos desde la administración pasada, que no se iba a dotar, a diferencia, digo, y no lo entiendo por qué, porque creo que una de las principales materias que se debería de estar dándole mayor énfasis es en la materia laboral, a diferencia, por ejemplo, de la materia penal, y me atrevo a decirlo así, específicamente porque en la materia penal, desde que se dio la reforma constitucional y luego se creó el Código de Procedimientos Penales, desde un inicio hubo presupuesto destinado precisamente para que se diera la implementación de la reforma. Prácticamente se le dotaron de 8,000 millones de pesos a esa iniciativa desde el inicio, cosa que no ha sucedido en el caso de la reforma laboral desde que se dio la discusión en su momento por parte de la reforma que se dio a la Constitución. No se ha planteado en ningún momento el presupuesto que se va a destinar a la implementación de esta reforma. Creo que es importante pensar en que de origen seguramente no se van a destinar, y digo, ya sería pensar mucho que por lo menos se diera el presupuesto que se dio a la reforma penal. Yo lo veo desde un inicio complicado, honestamente, porque sobre todo porque los ejes que ya se han planteado por esta administración o esta nueva administración, hay planteamientos muy específicos y prioridades que se han manejado a la luz pública, en donde creo que lo que deberíamos de estar pensando es que sí, por lo menos se deba de estar destinando un presupuesto anual en donde dé precisamente por lo menos la viabilidad de que se estén creando paulatinamente estos órganos, es decir, los propios artículos transitorios de esta iniciativa plantean que se deberá, por lo menos en el caso de los órganos de conciliación, de estar, en el caso del federal, plantea que por lo menos se deberá de estar creando en un plazo máximo de 3 años. ¿Y eso qué significa? Que durante ese periodo se pudiera estar precisamente dando pie a que hayan los procesos de selección del personal, a lo mejor de manera gradual, y nosotros en algún momento lo planteamos así, que seguramente muchos de los estados así lo estarán vislumbrando, en donde se dé de manera simultánea la creación del órgano de conciliación y el caso de los órganos jurisdiccionales, pero que se vayan creando como se hace en el caso del Poder Judicial. Digo que ahí tienen la ventaja que cada 1,500 asuntos se crea un nuevo tribunal colegiado. Ojalá si fuera en el caso de la materia laboral, pero bueno, pensando en esa expectativa, se deberían de estar creando bajo ese contexto, es decir, si fuera los 1,500 asuntos que a nivel internacional es lo que se maneja, la mayoría es para que un juez pueda resolver en tiempo y forma, conforme a los términos marcados en la ley, el límite máximo que debe de tener asuntos en trámite son de 1,500 al año, es decir, que son los asuntos que se les debería de estar turnando. En el caso particular, bueno, pensemos 2,000, porque lógicamente en México el número de jueces no está acorde conforme a la norma internacional, pero pensemos que cada 2,000 asuntos se tendría que estar creando un nuevo órgano jurisdiccional, y a su vez también en el caso particular de los órganos de conciliación se deberían de estar planteando un número mínimo de arranque, es decir, nosotros hemos pensado, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, se reciben 33,000 demandas, ese es el mismo número de asuntos que se van a recepcionar en el caso particular por parte de las quejas que ahora se tendrían que estar presentando a este nuevo órgano de conciliación. Entonces, pensando que ese mismo número de asuntos estarán transitando por este órgano jurisdiccional, mínimo tendría que estar arrancando el primer año este nuevo órgano jurisdiccional con 20 conciliadores, pensando en que el número ideal que debería de tener de conciliadores para poder atender el número de demandas son 60 mínimos conciliadores para poder atender ese número de quejas ingresadas, y también pensar que nosotros el índice que hemos tenido de éxito en el tema de las conciliaciones es cerca del 38% de número de asuntos resueltos bajo la conciliación, pensando que ese mismo número de asuntos se queden, que además aquí van a jugar otros factores también en el caso de la conciliación, porque en estos momentos muchos de los asuntos que se logran conciliar, varios de ellos es una vez que se agotó ya el periodo de pruebas, en donde las partes finalmente ya saben si van a ganar o van a perder. Entonces eso es uno de los principales puntos también que juegan para la conciliación. En este
este momento no lo vamos a tener ahora con el nuevo procedimiento. Entonces, por lo tanto, si pensamos que se logre mantener el número o ese porcentaje de éxito en los asuntos, en los conflictos, pensar que cerca de 28,000 demandas pudieran estar llegando a los nuevos órganos jurisdiccionales, nosotros planteábamos que lógicamente también mínimamente se estarían requiriendo de 40 a 50 órganos jurisdiccionales para poder atender el caso particular de las demandas que lleguen a estos órganos jurisdiccionales. Entonces, lo que nosotros decíamos es que estos órganos tendrían que irse creando gradualmente una vez que van llegando a su límite de asuntos que pudieran estar atendiendo y crear los nuevos para que eso permitiera que el presupuesto que se tenga disponible se pudiera estar prácticamente integrando liberando de manera paulatina, y que eso permita que al final logremos tener el número necesario de órganos jurisdiccionales y en este caso el número de conciliadores integrados a este centro de conciliación, y que eso permita que efectivamente el objetivo principal que tiene esta reforma es lógicamente atender el artículo 17 constitucional de atender una justicia pronta y expedita. Si no lo logramos hacer bajo esa perspectiva y pensar que desde un inicio o el primer año se va a tener el presupuesto suficiente para que todos los órganos jurisdiccionales estén integrados por lo menos el primer año, creo que sería pensar, ahora sí que escribir la carta a los Reyes Magos no se pudiera estar dando, y lógicamente no estaríamos atendiendo esta reforma constitucional y ahora la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Bajo este contexto es que nosotros vemos cómo se debería de estar dando esta implementación. Hay muchos retos y pudiéramos, como lo inicié con la frase, creo que al final también hay muchas oportunidades, hay muchos cuestionamientos efectivamente bajo los planteamientos que se hicieron a esta reforma, la Ley Federal del Trabajo, pero creo que en este momento todavía estamos en un rango de muchas oportunidades desde el momento en el que se tiene que aperturar el diálogo respetuoso, en este caso en la Cámara de Diputados, para darse una nueva discusión. Seguramente hay muchos puntos que todavía no logran encontrar consenso, porque además, lo digo así, creo que el planteamiento de la Junta desde un inicio en la participación que se dio en la iniciativa es que habrá puntos que a lo mejor seguramente no van a encontrar ese consenso generalizado, pero por lo menos sí la mayoría, y creo que eso es lo que debe de estar buscando esta iniciativa, que haya un consenso más o menos mayoritario por todas las partes, y no hablo del consenso en la Cámara de Diputados, sino con todos los actores, en este caso en el mundo laboral, y que finalmente eso conlleve a que el procedimiento que se aplique, lógicamente sea, pues si no el mejor, y que a lo mejor en 2 o 3 o 4 años seguramente pudiéramos estar discutiendo nuevamente de cómo se debería de estar replanteando el procedimiento, porque además lo novedoso del nuevo procedimiento que se plantea es, como la tendencia internacional son los juicios orales, y que si bien es cierto, uno de los principios consagrados en la Ley Federal del Trabajo se ha hablado siempre el tema de la oralidad, las propias cargas de trabajo llevaron a que ese procedimiento pues fuera estrictamente riguroso y formalista, y eso prácticamente se perdió. Entonces, en este momento es retomar precisamente ahora los principios consagrados en los juicios orales de la inmediatez, de la oralidad, y que bueno, eso lógicamente se apegue prácticamente en el procedimiento ordinario, y que eso conlleve a que los procedimientos, por lo menos ese fue el estudio que se hizo en su momento, a que en un periodo y hablemos desde el periodo desde que se presenta la queja en el centro de conciliación hasta el momento en que se emita sentencia por el órgano jurisdiccional, no pasen de 7 a 9 meses más, y que además, eso ya no quedó en la iniciativa, pero ojalá se logre transitar, es el tema de que sean jueces de ejecución, es decir, el juez que atiende el procedimiento que atendió la demanda sea distinto al juez que en su momento lleve a cabo la ejecución, porque ese es otro de los grandes cuellos de botella que actualmente tenemos. Se emiten los laudos correspondientes, y como además es el propio presidente el que tiene que dar seguimiento, bueno, a raíz de la propia, en este caso, iniciativa de las partes o de la parte que haya sido beneficiada por el laudo de la ejecución propiamente, es otro de los procesos que además nos hace más lento y que además se atora la mayoría de los asuntos, porque a veces que no hay en dónde ejecutar, o que no hay las cuentas correspondientes, o no se tiene la información, y como esa es la información que debe de proporcionar propiamente la parte que fue beneficiada por parte del laudo, pues eso es una de las cuestiones que nosotros sí señalamos en su momento de la discusión, se tendrá que hablar de jueces de la ejecución para que efectivamente sean procedimientos más ágiles y expeditos, y no se queden atorados los procedimientos ahí. Entonces, ante esta situación, es como se hizo este planteamiento, y
uno de los temas que también se tocó, y nada más lo dejo ahí porque por ahí me habían comentado el tema de cómo pudiera estar participando activamente también esta asociación, creo que tiene que ver también con el propio actuar de los abogados. Si bien es cierto, nosotros también reconocemos que por parte de los funcionarios que integran las juntas hay muchos defectos, creo que también por parte, y no lo digo aquí de los abogados, porque si no luego al rato no me van a volver a invitar, pero hay muchas prácticas que se realizan por parte de los abogados que también conllevan a la obstaculización de los procedimientos, a que no se apeguen los procedimientos como lo establece la ley, o simplemente a realizar actos dilatorios. Yo lo comentaba en algún momento y decía, muchos de los abogados que también litigan en la Junta tienen el título, pero de que tengan el conocimiento no se acredita, porque el tema de que finalmente los presidentes tengan que estar enmendando la plana a las demandas y que prácticamente se tenga que estar rehaciendo las demandas porque no están planteadas conforme a derecho, donde no se están, en este caso, planteando qué violaciones a sus derechos los trabajadores tienen, lógicamente eso, pues finalmente los abogados cobran por un servicio, y eso lo digo generalizado, ya sea bien por parte de los trabajadores o bien por parte, en este caso, de la parte demandada de las empresas o los patrones. Creo que ahí debe de haber un ejercicio más ético por parte de los abogados, y eso finalmente no quedó aquí solamente en esa iniciativa quedaron sanciones más altas, efectivamente para tratar de evitar este tipo de prácticas, pero otra de las cuestiones que yo digo y que se debería de estar discutiendo en algún momento, también se discutió en el periodo legislativo, pero quedó solamente como una idea, tiene que ver con el tema de la certificación de abogados. Creo que sí debemos de aspirar, y lo digo con ese respeto porque una de las ideas nació más bien por el tema de la colegiación, pero yo no creo en el tema de la colegiación porque a lo mejor a veces, digo, y no lo digo por esta asociación, pero creo que muchas sí se pudieran prestar ese tipo de situaciones, simplemente por realizar un cobro, pues te certifico que tú tienes la especialización en materia penal, en materia civil o en materia mercantil, pero si hablamos de una certificación emitida por instituciones públicas, donde hay un proceso precisamente de preparación y además un examen muy específico para poder acreditar que efectivamente tienes la especialización en tal materia, creo que eso también pudiera coadyuvar mucho a que este nuevo procedimiento llegue a su buen fin, es decir, que hablemos de procedimientos claros, porque además, si ustedes revisan el nuevo procedimiento, que además muchos, comentándolo con algunos abogados civilistas, decían, bueno, por fin vamos a tener un procedimiento. Digo, yo no sé qué le pueden quitar a la materia laboral, por eso insisto mucho de que la materia laboral siempre se ve como el patito feo en el derecho, pero creo que al contrario, hay muchos de los temas que se pueden retomar precisamente a partir del procedimiento que ya se tenía. Estamos hablando de un procedimiento, si bien es cierto, no más formalista, pero más jurídico ahora como se plantea. Creo que lo relevante aquí es también el actuar por parte de los abogados. Si logramos también impulsar esta situación de hablar de una certificación de los abogados, creo que eso también va a coartar este tipo de actividades pues nocivas al final de cuentas para el ejercicio de la carrera, porque al final de cuentas, digo, nosotros por ejemplo, y lo pongo como ejemplo, hasta este momento seguimos teniendo los llamados coyotes afuera de la Junta. Hemos realizado una serie de acciones para tratar de evitar este tipo de prácticas donde los trabajadores llegan lógicamente buscando una orientación. Y lo primero que sucede es que la gran mayoría de estos coyotes que se apostan ya ahora no dentro de la Junta, sino afuera de la reja, porque como ya no se les permite el ingreso, de todas maneras están ahí y lógicamente los trabajadores siguen siendo cooptados. Son demandas que son presentadas en la Junta y que desde un inicio se observa que finalmente son demandas infladas, en donde vemos que el salario que decían tener no es el salario que realmente tenían, el tema de la temporalidad del trabajo que tenían o la antigüedad que tenían en el trabajo, todo ese tipo de situaciones, creo que al final de cuentas sí se pueden ir coartando también con la actividad ética propia de los abogados. Y si logramos impulsar que eso se plantee, ya sea en la ley que tiene que ver con las profesiones, o bien en una nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo, donde se hable que los abogados que puedan representar, en este caso a la parte actora, a la parte demandada, tengan que acreditar que tengan una certificación, creo que con eso lógicamente vamos a cerrar todos los candados para tratar de buscar que efectivamente haya una justicia efectiva. Si no, lógicamente muchos decían, bueno, y ahora con el nuevo procedimiento en un nuevo órgano jurisdiccional seguramente vamos a acabar con ese tipo de situaciones. No se van a acabar. Simplemente los abogados que en este momento están litigando en estos momentos frente a las juntas, pues se van a trasladar de sede, y creo que con eso no vamos a acabar con una serie de problemáticas que en estos momentos tenemos. Entonces, con eso, y si tienen dudas, preguntas, comentarios,
también los aceptamos. Les agradezco su atención y nuevamente concluyo con la frase de Winston Churchill, porque creo que la tenemos que retomar, en donde se dice que un optimista siempre ve una oportunidad en una calamidad y un pesimista siempre verá una calamidad en cada oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a Darlene por su exposición. Creo que viene una etapa de grandes retos para la impartición de justicia laboral en este país y para las políticas sindicales. Creo que las mujeres, está probado estadísticamente que hablan más que los hombres, pero creo que la hice correr y hablar a tiempo récord, lo hizo muy bien, y nos quedan, en respeto al tiempo de ustedes, escasos 10 minutos para algunas preguntas, si es que hubiera y estuvieras tú en disposición de contestarlas. Adrián quiere comentar algo antes. Gracias, Darlene. Muchas gracias, presidente, y solamente por alusiones personales al colegio, quiero presumirte y presumirle a nuestro presidente de la Junta de Monterrey que desde hace muchos años la ANADE tiene un programa de certificación muy estricto, en el cual aquellos anadistas que juntan 20 horas de sesiones académicas de actualización jurídica, además de una sesión por lo menos de ética profesional al año, más 5 horas de trabajo pro bono, se certifican. Y esta certificación la tenemos a nivel nacional y desde hace, insisto, varios años la tenemos. Así que ya puedes, como presidente de la Junta, como presidente allá en Nuevo León, identificar quiénes son esos abogados anadistas que están haciendo un esfuerzo por mantenerse actualizados, por conocer la materia y por tener esas sesiones éticas que sin duda ayudan como faro cuando llegan esos momentos difíciles de tomar decisiones en el ejercicio profesional. Al amparo de el Consejo General de la Abogacía Mexicana, que es un ente que creamos de la mano con nuestros colegios hermanos La Barra y El Ilustre, estamos impulsando también la Ley de la Abogacía Mexicana, el cual contempla esta certificación estandarizada entre los 3 colegios y a nivel nacional. Lo que estamos buscando con esto es diferenciar a este gremio de abogados de esos otros abogados que tú mencionas, que sabemos que existe, que tristemente son muchos, y que estoy convencido como presidente de la ANADE que tenemos que cerrar filas con las autoridades, con las empresas, con los despachos de abogados para que ese sello certificador haga una diferencia en el ejercicio profesional. Así que estamos trabajando en ello y si en algo podemos contribuir con la Junta para compartir las experiencias de cómo hemos llevado a cabo este proceso de certificación, encantados, porque puede ser que lo logremos permear también desde el punto de vista de la autoridad. Gracias, Jorge. Gracias. Bueno, pues abrimos el foro brevemente para preguntas. Por aquí, Álvaro. Pues Margarita Darlene, felicidades. Es increíble la información que nos diste en tan corto tiempo. Ojalá te quedes, de verdad. Si hay alguien que conoce, que sabe y sobre todo que puede transitar en este lapso tan complejo de cerrar las puertas de la Junta de Conciliación, pues eres tú. Finalmente, al día de hoy, pensar en un nuevo integrante, una nueva presidenta, un nuevo presidente que entienda la problemática y viva este proceso va a ser muy complejo. Entonces, ojalá nosotros incluso como gremio, por conducto de Jorge, nuestro coordinador, de Jaime y de Juan José Díaz Mirón, también podamos realmente propiciar que eso se pueda dar. Y si nos preguntan, y si nosotros podemos hacer algo al respecto, créeme que lo haremos. Hay un tema, obviamente, dentro de este problema presupuestal que vemos, por ejemplo, la desaparición de toda la unidad de convenios sin juicio, pues ha generado un problema importante porque, curiosamente, hablabas de ética. Y uno de los problemas mayúsculos es que se firma una renuncia, se paga un finiquito, se pone una firma, una huella digital, se objeta y se va a demandar planteando nulidad, o me obligaron, o me forzaron, en fin. Creo que nosotros los abogados, lamentablemente, somos los mismos que hemos propiciado el recomendar ir a la Junta a ratificar un convenio, cuando en estricto sentido no debería de ser. Es decir, una simple renuncia, un finiquito, un convenio privado, debería de ser suficiente. Sin embargo, hace un momento platicábamos, una cita que estaban tratando de sacar ahorita,
pues nos los van a dar dentro de 2 semanas y como te imaginarás, pues es muy complejo decirle a un empresario, oye, no, tienes que esperar esta situación urgente de terminación 2 o 3 semanas. Sabemos que es complejo, que el presupuesto hay una gran austeridad, sabemos que en este lapso de 3, 4, 5 años va a ser cada vez más difícil para ti y tienes de verdad un gran reto y mi mayor reconocimiento porque no va a ser fácil. Pero ¿cómo afrontar y defender un presupuesto que por lo menos tenga esa dignificación en el cierre de la operación de la Junta de Conciliación? Muchas gracias por lo primero. No, muchas gracias por tus palabras, Álvaro. Y yo creo uno de los puntos que tocaron aquí es precisamente el tema de la reducción que tuvo esta Junta en este presupuesto. Efectivamente, y además pues es política nacional el tema de reducir todos los honorarios. Efectivamente, la Junta se quedó sin personal de honorarios, es prácticamente 102 personas salieron que estaban contratadas bajo esta contratación, y una de las principales áreas que estaban siendo atendidas por este tipo de personal contratado bajo este régimen era el área de convenios. Sin embargo, yo les quisiera solicitar su apoyo. Efectivamente, se han estado realizando una serie de adecuaciones para mantener el servicio como se tenía, sobre todo en esa área, lo que tiene que ver con convenios y exhortos. En el caso particular, se planteó el tema de las citas vía electrónicas o vía telefónica. Efectivamente, ahorita, que conste que cuando iniciamos en enero traíamos un desfase de 4 semanas, ahorita ya lo reducimos a 2 semanas. Esperamos que prácticamente en el lapso, yo creo que de que termine este mes, estar hablando de citas casi a la semana, es decir, si ustedes realizan la cita el día lunes, a más tardar el día viernes estén obteniendo su cita. Esto que nos lleva, y creo que al final también ha sido, como dicen, ante los retos o ante lo que se ve como una situación o una calamidad, se vio la oportunidad, nos ha conllevado prácticamente, si ustedes lo pueden ver, la gran mayoría, y antes veían el área de convenios apostada de abogados y la fila enorme, y los viernes de quincena, no se diga, estábamos peor. El periodo de espera que ustedes tenían era de 2 horas, cuando bien les iba. Entonces, creo que esto nos lleva a 2 cuestiones y tiene que ver con el tema del orden, ¿no? El tema de que prácticamente lo que se está planteando ahorita es el periodo de espera son de 15 minutos desde que ustedes llegan una vez que tienen la cita. Y el otro tema que también nos ayuda a nosotros, que por eso habíamos iniciado con esta idea hace ya cerca de 4 o 5 años, el tema de los convenios en línea, era el tema de evitar esta situación también de la corrupción. Y lo digo así de claro porque también esa es otra de las áreas que teníamos ahí con esta situación en particulares, pues si quieres tu convenio rápido, pues tú sabes de a cómo, y lo digo porque además no son cosas que no sepan ustedes. Entonces, esto nos está evitando precisamente esa situación. Entonces, si logramos ya, como se los estoy planteando, que a finales de este mes tener controlado esta parte, ya estamos haciendo uso de todas las alternativas, ya finalmente a través del programa de jóvenes, también nosotros nos inscribimos, se dotó de casi 16 personas que nos van a servir de mecanógrafos. Teníamos los secretarios de acuerdos, pero los mecanógrafos, que fue las personas que salieron estaban bajo este régimen, ahora ya se sustituyeron. Entonces creo que eso nos va a permitir tener ahora lógicamente el control y que máximo nos estemos yendo a 5 días de diferencia entre que ustedes solicitan la cita y una vez que se les da la cita para poder llevar a cabo el convenio. Entonces creo que con esto vamos a cerrar 2 pincitas, ¿no? Este tema de que sea un procedimiento rápido, que no tengan que estar esperando 2 o 3 horas ahí afuera del área hasta que les puedan llamar para llevar a cabo su convenio, y la otra es que ustedes ya saben que a la hora que lleguen a su cita, como ya se realizó una revisión del convenio, prácticamente es nada más la revisión final, la firma y salgan. Entonces creo que eso nos va a ayudar a todos. Sí les pido ahorita su comprensión porque efectivamente, pues sí, al inicio desde enero, que prácticamente fue el tema de salen todos y a ver ahora cómo empezamos a operar la parte de convenios, creo que esto nos conllevó a tener un poquito de más control y va a ser en beneficio de ambas partes, desde la Junta para poder prestar un mejor servicio y también para ustedes. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta que plantear por allá para la abogada? Si acercamos el micrófono, Sí, mientras le favor. acercan el micrófono, bueno, si estamos optimistas, si pudimos con el huachicol, ¿no? Pues yo creo que, y también nos pidieron paciencia, seguramente esto será más rápido. Adelante. Margarita, buenos días, gracias por tu breve exposición y concisa. En términos que comentabas sobre el presupuesto, que va a estar muy limitado y luego pues van a requerir talento humano, capital humano
¿han pensado en los 500 mediadores certificados por el Centro de Justicia Alternativa, que hay 500 mediadores privados? Soy una de ellas, que pues a lo mejor se requiera una preparación específica para el tema, pero pudieran aprovechar porque, como dices, ¿cuánto van a gastar por entrenar o capacitar a nuevas personas? Y a lo mejor aquí hay gente disponible. Gracias. Sí, bueno, voy contestando también. Sí, efectivamente, en la parte de la capacitación, y yo acepto cualquier propuesta y lo digo así de abierto, si bien es cierto, nosotros hemos estado trabajando a lo largo de estos 6 años prácticamente en el tema de la capacitación del personal, porque creo que es a lo que le debemos de apostar. Si tenemos personal preparado, lógicamente la impartición de justicia se vuelve más ágil. En el caso particular de los conciliadores, también se ha estado trabajando fuertemente en ese tema. Hemos tenido la colaboración también propiamente del Tribunal Superior de Justicia, que ellos también han estado realizando certificaciones precisamente en el tema de mediación. Pero si de aquí también, y lo tomo así, lo dejo también abierto, nosotros ahorita ya llevamos 2 certificaciones de conciliadores impartidos por parte de la Junta, pero si en el caso particular pudiéramos contar con el apoyo de algunos de ustedes que ya están certificados para continuar con este tema de la certificación, y como lo dice también la asociación Pro Bono, que en este caso sería Pro Bono a la Junta, porque también lo digo así, el presupuesto está así, no es de ahorita solamente, ha sido histórico, siempre ha sido limitado. Nosotros hemos hecho uso de muchos de los amigos, de las asociaciones, de los colegios que han estado apoyándonos en el tema de la preparación y capacitación del personal. Entonces, si es así, pues yo tomo ahora sí que la palabra de los que están aquí, del propio presidente, para que pudiéramos estar haciendo en colaboración una próxima certificación. Gracias. Presidenta, la respuesta es sí, estamos identificando esa área de oportunidad en esta nueva filosofía y ya tuvimos un acercamiento con el INPI, con Indautor, en donde nuestros especialistas que tienen que cumplir sus 5 horas de trabajo pro bono, multiplicado por los 1.500 analistas que tenemos, son 7.500 horas que tenemos para apoyar, y vamos a apoyar en el INPI a registro de marcas colectivas, de comunidades, en el tema de Indautor, derechos culturales, de comunidades. Así que aquí nada más hay que romper esa barrera que luego nos fijamos, donde es la autoridad está allá, los abogados estamos de este otro lado y no podemos coexistir, y cualquier cosa de acercamiento empieza a oler raro. En esta nueva filosofía también, donde partimos de la buena fe, encantado, y le comisiono aquí a Jorge Sales, a Jaime Bustamante, que podamos, con todos nuestros analistas que estén interesados en hacer ese trabajo pro bono, acercarse con la Junta, tener un listado de tal forma que lo institucionalicemos para que la Junta identifique en qué podemos ayudarles, consultas y análisis técnicos de las iniciativas, planes pilotos de probar la nueva plataforma en línea para ver si funciona o no funciona, para tener la retroalimentación de los usuarios. Hay una serie de cosas con las que podemos contribuir sin costo alguno. Así que ahí está, analistas, miembros del comité, inscríbanse por favor con Jorge, con Jaime, aquellos que estén interesados, y vamos canalizando ese trabajo pro bono. Muy bien, pues en este sentido sobran horas, ¿no? Porque si son tantas horas multiplicadas por tantos analistas, en el sentido que no sobran son ahora mismo, entonces nos queda una última y breve pregunta para concluir. Creo que por ahí alguien quería, adelante, tan breve como sea posible. Sí, muy bien. Presidenta, felicidades por su exposición. Yo vengo de Monterrey y tiene usted muy claro el camino, lo felicito. Ojalá logremos empatar los sistemas computacionales para que la transición sea más rápida. Quiero hacer una pregunta doble y voy a tratar de formularla muy claro. Tristemente en México tenemos divisiones de país, el centro, el sur, el sureste. Vimos muy apartado el gobierno federal del problema de Matamoros y vimos muy apartado el gobierno federal del tema de Occidente, de los trenes y los bloqueos de los maestros. ¿Realmente los de la mesa y los gobiernos piensan que vamos a poder con eso? O sea, a pesar de que la Cámara tiene mayoría en Morena, ¿vamos a poder contra esas cosas? O sea, ¿sí nos van a escuchar y sí vamos a poder avanzar al siguiente nivel? Yo le contestaría que sí, y le digo porque yo no soy de Morena, lo aclaro, todos, bueno, la mayoría me conoce, soy del PRD, así lo digo de claro. Creo que
aquí un tema tiene que ver como queremos que nos escuchen, creo que se puede. O sea, y yo se los digo así porque yo fui una de las personas que desde la administración pasada me manifesté en contra de cómo estaba planteada la iniciativa. A lo mejor muchos de aquí me van a apoyar porque sé que muchos apoyaban esa iniciativa, pero creo que sí tenía muchas faltas que no habían sido tomadas en consideración. Y en este momento me atrevo a decir que sí, o sea, al final tenemos que hacernos escuchar, o sea, no es un tema de si nos quieren o no nos quieren escuchar. Creo que al final aquí hay mucho talento, hay muchas cuestiones por aportar, porque además yo lo planteaba así, si llegamos con propuestas es distinto a nada más estar criticando. Por eso yo insistí desde la vez pasada, tenemos que llegar con un proyecto. Si yo llego y digo, no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, pues van a decir, sí, pues no estás de acuerdo, qué bien, pero creo que al final tenemos que llegar con propuestas reales, es decir, ya están las iniciativas, si hay un trabajo por parte de ustedes, decir, yo ya analicé esto, por eso yo inicié con una parte de decir, también asumo mi responsabilidad, puedo creer que a lo mejor no lo que nosotros planteamos sea lo más correcto, pero bueno, así lo consideramos, es si hay un planteamiento que ya se hizo una revisión y se dice, a ver, esto a lo mejor en lugar de mejorar el procedimiento lo conflictúa o lo alarga pensando en los tiempos que ahorita se tienen de resolución, creo que es el momento para hacer las propuestas correspondientes y si queremos que nos escuchen es llegar con una propuesta en concreto, porque si no, pues sí, efectivamente, a lo mejor podemos estar manifestándonos, no estamos de acuerdo o no nos gusta cómo se está haciendo el planteamiento o simplemente los tiempos también que se están señalando para la transición tampoco consideramos que sean pertinentes, pero si solamente lo manifestamos así, sin ninguna propuesta, pues creo que difícilmente nos pueden escuchar. Por eso, insisto, creo que sí nos podemos hacer escuchar, pero siempre y cuando llevemos propuestas. Muchas gracias, maestra. Bueno, antes de pasar al cierre, sí quisiéramos mencionar y por supuesto agradecer de manera muy especial a todos nuestros compañeros senadistas que por vía remota, a través de internet, están siguiendo atentamente esta sesión. Muchas gracias a todos los que están participando de esta manera, que por cierto somos precursores dentro de los colegios de abogados en la utilización de medios electrónicos para este tipo de sesiones. Maestra, muchas gracias por la participación el día de hoy. La verdad es que le agradecemos mucho los conceptos claros, la sinceridad y la apertura con la que se manejan, pero más, creo yo, para todos los que están aquí presentes y para los que están vía remota, la apertura para escucharnos y la apertura para estar sensibles a estos temas. Creo que quedan clarísimos que hay un sinfín de inquietudes, hay muchos cambios que están pendientes. Yo sigo insistiendo en que no todo es malo en lo que es el derecho laboral, a pesar de que, como lo decía Adrián al inicio, pudiera haber cuestionamientos sobre esto. Hay ejemplos muy claros, y no lo digo por la presencia del licenciado Romero, que está con nosotros, y lo cual ya agradecimos, pero ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, que el modelo de impartición de justicia en Nuevo León ha sido muy exitoso en los últimos años. Lo que ha hecho usted aquí en la Ciudad de México también ha tenido resultados muy favorables y creo que debemos de seguir en esa línea y sobre todo ante los cambios y ante las nuevas necesidades, estar abiertos a escuchar a todas las partes interesadas, estar abiertos a no prejuzgar sobre si hay interés o no hay interés. La verdad es que puedo decirlo con mucha claridad, la mayoría, nuestro único interés es la mejora de la impartición de justicia laboral que tanto necesita el país y además que todos los que nos hemos dedicado a esta materia ya por algunos años anhelamos de siempre encontrar un mucho mejor sistema. Entonces, agradecemos mucho, me quedo con muchos temas pendientes, pero quizá lo más relevante es el tema de preservar la autonomía y el manejo de la impartición de justicia ante estos cambios y sobre todo para los centros de conciliación y de registro que sean verdaderamente autónomos ante toda la circunstancia de cambio. Va a ser fundamental para seguir
siendo garantes verdaderamente de condiciones de equidad para las partes, la certificación, por supuesto, tanto de conocimientos, actualización de conocimientos, pero sobre todo de ética y cumplimiento de los abogados en materia laboral y en general. Para los abogados me parece que es un tema por el que tenemos que seguir buscando, y por supuesto el que cuente con este colegio para cualquier proyecto y para cualquier situación que represente mejora para todos los temas laborales de la Ciudad de México. Gracias, Jaime. Pues le vamos a hacer entrega de un reconocimiento a la licenciada Rojas Olvera a nombre de ANADE por conducto de nuestro presidente, y con eso concluimos este evento. Muchas gracias a todos.